muy contentos de estar de nuevo con ustedes en nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Este programa lleva un nombre un poco extraño. Este programa se llama Petróleo, Política y Premeditación. En tres palabras que comienzan por P, como ustedes ven, serán el triángulo protagónico del programa de hoy. El petróleo, por la indudable importancia que tiene, que ha tenido y que tiene para Venezuela y el mundo. La evolución de las políticas públicas, que sería la parte política, ya que esta evolución ha determinado que el ingreso petrolero, primero, haya servido para impulsar un importante y acelerado desarrollo económico integral en Venezuela, pero posteriormente ese ingreso petrolero se ha utilizado para impulsar políticas populistas y muy demagógicas, las cuales han generado una enorme distorsión en la economía venezolana, provocando una crisis humanitaria de tal magnitud que sin exagerar se puede considerar como un auténtico genocidio, ejecutado sin piedad durante el ejercicio del poder por el actual régimen, que además ha sido acusado de tener en sus cúpulas a importantes representantes del narcoterrorismo internacional. Y la tercera palabra, que también empieza por P, y que en mi opinión es importantísima, es la premeditación. Porque cuando el régimen no puede resolver los problemas fundamentales que afectan sustancialmente la calidad de vida del venezolano, como consecuencia de su gran incompetencia, su inmensa dedicación a la corrupción, entonces ellos han batido todos los récords en materia de corrupción. Yo creo que han batido todos los récords a nivel mundial, ¿no? Entonces, sin importarles para nada la vida de la gente, ellos proceden a agravar el problema y, actuando de manera politiquera, inmediatamente acusan al imperialismo yanqui, a la oligarquía criolla y a quien sea, planes de magnicidio, lo que sea, pero ellos nunca son responsables de nada. Siempre es necesario culpar a otros para cubrir las verdaderas causas del desastre. Ejemplos sobran: la energía eléctrica, el agua, la gasolina, las medicinas, la basura, la comida, entre otros. Todos estos temas los vamos a conversar con otro protagonista, pero del mundo petrolero. Me refiero al ingeniero Eugenio Montoro. Montoro recibió una educación, tiene un currículum inmenso. Yo he tomado algunos puntos que son fundamentales. Para empezar, nació en Madrid, pero llegó a Venezuela de 4 años. Educación salesiana, Pío XII en Coro y Don Bosco de Valencia, y graduado de ingeniero electricista en la Universidad de Carabobo en 1971. Además, Eugenio tiene en su currículo, en 1987 pasó a Tequibé en el Tablazo, donde ocupó la gerencia técnica, la gerencia de proyectos, la gerencia de calidad total y la subgerencia de todo el complejo del Tablazo. Además, fue gerente general del complejo petroquímico Morón y lideró su conversión en empresa autónoma. Fue director de la empresa mixta Propilden y la comercializadora de resinas Coramer. Actualmente está dedicado a funciones privadas, es coordinador en estos momentos de Gente del Petróleo en Maracaibo y la costa occidental, y ha participado en la elaboración de los planes de recuperación de PDVSA y Tequibé. Ha publicado 3 libros, es articulista de prensa, fundador y coordinador del grupo de rescate Falcón, bombero voluntario, paramédico y actor de teatro aficionado.
Es casado, 3 hijos y 2 nietos. Como ustedes pueden ver, Eugenio es multidisciplinario desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano, ¿no? Un ingeniero, actor de teatro. Bueno, bienvenido, Eugenio. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que le quiero hacer una breve introducción, ¿no? Nadie, ni en Venezuela ni en el mundo, puede entender cómo este régimen pudo lograr la destrucción masiva de nuestra industria petrolera si consideramos que PDVSA fue la empresa petrolera de mayor crecimiento en el planeta, ya que en menos de 25 años logró transformarse en la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Esta es la pregunta. Se produce poco y no tenemos siquiera gasolina. Podría resumir qué ha sucedido en la industria durante estos años. Entiendo que la caída en la producción ha sido del 80%, algo así. Entonces, Eugenio, ¿cómo fue esto posible? Bueno, Fernando, gracias por dejarme estar en tu programa. Bueno, la historia de estos últimos años relacionada con PDVSA y el mundo petrolero, pues es conocida en buena parte por el público. Desde su inicio, Chávez empezó con un hostigamiento a la industria y el propósito después se vino a ver. Él necesitaba tener a la industria una especie de caja chica para su proyecto político. Así las cosas se fueron deteriorando las relaciones hasta el punto que sucedió algo inédito, algo que nunca había pasado, que los petroleros, la plana mayor de la industria petrolera, se fue a paro, se unió a un paro nacional que había en ese momento en el año 2002. Bueno, y Chávez, dentro de su proyecto político, tomó la decisión de despedir a un gran número de trabajadores, ¿no? Alrededor de 23,000 personas, que era la plana mayor, la plana que dirigía PDVSA. Bueno, de ahí para adelante el cuento fue un deterioro progresivo que hizo crisis pues en los últimos años, y la producción, que en el 2002 era de 3.400.000 barriles, hoy por hoy menos de 400.000 barriles. Caso especial es el caso de Occidente, que el lago de Maracaibo y sus alrededores se producía 1.400.000 barriles. Hoy se producen 20.000. Ahora, claro, es que él despidió el talento de PDVSA. 23,000 despedidos. Es una barbaridad. Sí, pero fíjate, Fernando, mucha gente lo ve así como una simpleza y dice, bueno, votaron a esta gente y por eso les fue mal. Y yo no estoy de acuerdo, a pesar pues de que a muchos amigos míos no les gusta mi posición. Dice, la cosa se deterioró no porque nos votaron. Y yo lo comparo con un ejemplo muy sencillo. Suponte que tú eres dueño de una compañía, de una aerolínea, ¿no? Y que tienes 20 aviones y que un día, por cualquier causa, los pilotos se ponen en huelga. Tú, como dueño de la aerolínea, tomas la decisión de votarlos a todos. ¿Qué es lo que hace alguien con sentido común después de ese suceso si quiere seguir operando la aerolínea? Oye, pues pone a su gente de recursos humanos a buscar nuevos pilotos, pone un anuncio en la prensa, lo que sea. Bueno, esa simpleza no la hizo este régimen. No reemplazó a los pilotos profesionales con otros pilotos, sino que puso allí a gente aliada, a gente leal, a gente cercana al partido, y eso
no eran pilotos y los aviones poco a poco se les han venido cayendo y destruyendo. Eugenio, vamos a tener que hacer una breve pausa, ¿no? Pero regresamos inmediatamente y puedes incluso continuar haciendo la síntesis de esto para que pasemos a la siguiente pregunta, que es con respecto a qué opinas tú sobre cómo los noruegos han manejado el negocio petrolero. Entonces vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente, ¿ok? Estamos conversando con el ingeniero Eugenio Montoro, quien ya ha sido presentado, y él estaba explicando cómo ha sido posible que la industria petrolera venezolana, que era la segunda en el mundo, esté en el estado que se encuentra actualmente. Y yo había agregado una pregunta para cuando él termine esta, sobre cómo han manejado los noruegos el negocio petrolero. Adelante, Eugenio. Pero complementando lo que te decía, pues esta gente no reemplazó a los que les dio la gana votar, sin calificarlos si estuvo bien o mal, pero no los calificó, no los reemplazó por gente calificada. Y ese fue un gravísimo error. ¿Por qué, Fernando? Porque la complejidad de la industria petrolera es muy grande. Es de verdad como manejar un avión complicado. Entonces tú no puedes poner a gente a dirigir esa complejidad sin que tenga una sólida experiencia. Y en el mundo había esa experiencia, solo tenían que haberla buscado y haber continuado. Pero si tú pones... pero entonces fueron dos grandísimos errores. Primero despedir y después no sustituir. Y no sustituir. Entonces, después de eso ya la cosa es esperar lo lógico, ¿no? Empezaron a diferir mantenimiento, por ejemplo. Vuelvo con el ejemplo de los aviones. Todas las instalaciones de PDVSA hay que hacerle mantenimiento. Las plantas, por ejemplo, una refinería, hay que pararlas cada 2 o 3 años, desarmarlas, reparar todo lo que se encuentre mal, volverlas a armar y ponerlas en servicio. Bueno, eso no se hizo. Y eso es un ticket perdedor. El que hace eso está comprando pues un gran problema a futuro. Y así se fueron enredando las cosas, ¿no? Para esta gente. Sí. Ajá, ¿qué opinas de Noruega? La forma en que ellos han manejado el negocio petrolero de forma breve. El caso de Noruega ha sido muy comentado por el fondo que ellos crearon para recoger los beneficios del petróleo, ¿no? Y ahí tienen una cantidad muy grande de dinero ahorrada, equivalente a 1 millón de billones de dólares, ¿no? Ahora bien, el caso de Noruega, si bien es un caso envidiable, pues es difícil compararlo con el caso venezolano, ¿no? Fíjate, los noruegos entran al negocio petrolero después de tener un país muy desarrollado. Y esa es una diferencia para mí fundamental, porque si tú tienes un país desarrollado, bien administrado, entonces te puedes dar, si se quiere la palabra, se puede dar el lujo de poner eso a ahorrar. Pero Venezuela, el caso de Venezuela fue muy diferente. Venezuela era un país muy pobre, con muchísimos problemas de todo tipo, sin vialidad siquiera, sin escuela, sin nada. O sea, Venezuela tuvo que usar su petróleo para construirse, ¿no? Entonces, eso ha sido... La otra diferencia para mí fundamental es el crecimiento de población. Por ejemplo, los noruegos en 10 años crecen 800.000 personas, ¿no? Eso es lo que hace Venezuela en poco tiempo. En menos de un año hace Venezuela eso. Entonces, la demanda de bienes y servicios
de un país en pleno crecimiento como es Venezuela, también hace una marcada diferencia, sobre todo el PIB por cápita, que tú tienes que luchar con una creación de riqueza muy grande. Claro, el análisis comparativo que has hecho es perfecto. Ahora, dime cuáles reformas políticas y gerenciales crees que se deberían hacer para que la industria vuelva a funcionar bien. Bueno, muy buena tu pregunta. La primera es agarrar la actual ley de hidrocarburos que hizo Chávez y su gente y botarla. Tirarla al cesto de la basura, cambiarla por algo inteligente, ¿no? Aquí Chávez, con su afán nacionalista y tú sabes, y que el Estado debía controlarlo todo, pues lo que hizo fue ahuyentar a Raimundo y todo el mundo del negocio petrolero, ¿no? Entonces, la ley promueve que el Estado tú sabes, debe tener el 70% si hacen una empresa mixta, tal, y entonces a la hora de las chiquitas, que tiene que el Estado venezolano poner el 70% de los reales para hacer la cosa, dice, yo no tengo reales. Total que no haces nada, ¿no? Tienes el 70% de nada, que es nada. Entonces, esa idiotez hay que cambiarla por algo sensato, ¿no? Abrir a las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, el negocio petrolero y decirle, mire, aquí hay trabajo para todos y tú como Estado reservate pues lo que te corresponde de regalías, impuestos sobre las rentas y otros impuestos, ¿no? Y eso funciona en todos los países. Claro. Mira, dime una cosa, Eugenio. Considerando que tú has sido un excelente técnico, eres ingeniero eléctrico y gerente en el ámbito petrolero, oye bien, ¿qué te ha impulsado a ti primero a quedarte en el país cuando una gran cantidad de gente se ha ido? Y en segundo lugar, a incorporarte decididamente a la lucha por recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. ¿Qué te ha impulsado a ti a eso? Bueno, Fernando, algo muy sencillo. Este es mi casa, ¿no? O sea, yo nací en Madrid por casualidad, ¿no? Pero este es mi patria, este es mi sitio. Y de aquí creo que no voy a salir. Mucha gente me lo ha dicho, mira, ¿por qué no te vas? ¿No? Yo tengo la facilidad esa de ser ciudadano de la Comunidad Europea y tal. Y inclusive tengo familia allá en España. Me sería relativamente fácil irme. Pero no, mi función está aquí y hay que pelear por lo que uno cree. Y yo creo que... Mira, pero yo no sé, mira, Eugenio, yo no sé si tú te has dado cuenta, debes haberte dado cuenta que tú eres un ejemplo, un símbolo, porque eres un técnico petrolero de primera, no te has ido, te mantienes aquí, ni siquiera naciste aquí, naciste allá por casualidad, ok, pero estás dando un gran ejemplo, porque la gente que se queda en Venezuela debe luchar, ¿no te parece? Claro. Hay que poner la contribución que uno pueda, ¿no? O sea, y desde la trinchera que uno pueda tener. Yo escribo un artículo y usualmente es tirándole piedras al gobierno, ¿no? Por la calle del medio. Mira, vamos a tener que ir a un corte de nuevo. El problema de la televisión es que el tiempo es un verdadero tirano. Pero al regresar, me gustaría, ¿por qué tú al hablar de estos temas de petróleo y política, tú insistes en agregar la palabra paciencia? Tú siempre hablas de petróleo, política y paciencia. A mí me genera una gran curiosidad el por qué incorporas la palabra paciencia. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente.
Bueno, seguimos conversando con el ingeniero Eugenio Montoro y habíamos dejado en el aire un tema que es que él siempre que hablamos de petróleo y política insiste en agregar la palabra paciencia. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que de todo lo malo puede surgir algo bueno, ¿no? Y algo bueno que me ha sucedido en este proceso es tener la oportunidad de ver al país en su dimensión completa. Acuérdate, yo vengo del mundo petrolero y tenía mis gringolas, por decirlo de alguna manera, enfocadas al asunto del petróleo, la petroquímica, etc. Pero con esta cosa que se creó, que llamaban el Plan País, yo tuve la oportunidad de participar en eso y ver la dimensión de Venezuela completa, ¿no? Fíjate, ellos tienen un diagrama muy bueno en que cada sector tiene una especie de cajita y allí están todas las cajitas que representan el Estado venezolano. Entonces ahí está una cajita que dice turismo, otra cajita que dice salud, otra cajita. Bueno, nosotros, toda la industria petrolera en su enorme complejidad es una cajita de esas. Entonces, ahí tú puedes apreciar cómo, por ejemplo, el sector agrícola es una cajita y es una cosa que abarca miles y miles de personas, millones de hectáreas, una complejidad enorme, una importancia. Genera muchísimo empleo en el sector agropecuario. Sí. Entonces, cuando tú ves aquella cosa en su enorme dimensión, por una parte, y tú te das cuenta también en el desastre que hay en Venezuela, que donde tú metes el ojo, tú ves que la cosa está no mal, está muy, muy mal. No solo a la industria petrolera, por todo está patas arriba. Entonces, cuando tú ves esas dos cosas, tú dices, mira, esto va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación para volver a una cosa más o menos decente de país. Y eso yo no me canso en repetirlo. Eso va a requerir la conciencia de todos los ciudadanos de que es así, de que olvídense de que vamos a cambiar de régimen, que vamos a cambiar de gobierno y las cosas van a mejorar de repente. Eso no es así. Vamos a tener que tener todos una enorme paciencia para que las cosas sucedan. No podemos esperar a los 6 meses decir, esta es la misma vaina que teníamos antes. Eso no es así. Estamos en un proceso de reconstrucción y va a ser un proceso lento. Y nosotros vamos a tener que apoyarlo durante mucho tiempo. Y la comprensión colectiva es para mí fundamental. Es básico, sí, la comprensión colectiva y que se atienda a fondo el problema social. Además, por supuesto, sin dañar la producción de riqueza. Mira, haciendo algunas conclusiones que espero que tú las complementes, yo creo que el cambio de régimen es fundamental, ya que hay que reorientar radicalmente las políticas públicas que ha desarrollado este gobierno con relación al negocio petrolero, ¿no? Creo, por otra parte, que la meritocracia en el área técnica y gerencial tiene que volver a la industria, eso sí, sintonizada con la economía del conocimiento. PDVSA tiene que ocuparse eficientemente de la actividad petrolera dentro y fuera de Venezuela, buscando, por supuesto, que no se distorsione el resto de la economía venezolana. Y ya tú tocaste este punto, la estructura de propiedad de PDVSA debe ser cuidadosamente diversificada por varias vías en función de los superiores intereses de la nación. Estas son como algunas conclusiones de lo que hemos hablado. Sería muy importante que tú complementaras esto con tu conocimiento y experiencia. Bueno, PDVSA va a tener que ser redimensionada, va a tener que dedicarse a labores específicas y tal.
Dentro de la propuesta de nueva ley, hay la creación de una agencia venezolana de hidrocarburos. Esto es una idea que tienen otros países, que es una especie que administra el recurso. Para ponerlo simple y la gente lo entienda, es la encargada de hacer como muchas aperturas petroleras, como se hizo en el pasado, y entonces de esa manera ir desarrollando la industria, recuperando la industria pues a como queremos que sea, ¿no? Pero sí, hay planes muy concretos de qué es lo que se debe hacer. Por supuesto, recuperar la calidad gerencial en su dirección es fundamental. Y bueno, lo demás es echarle plomo todos los días hasta que veamos el plan hasta ahora que tenemos es llegar a 3 millones de barriles de producción, 3 millones de barriles diarios, en un plazo de 8 años. Pero eso hablaba de la cosa de la paciencia. Y una inversión, no necesariamente del Estado, una inversión en conjunto de la parte privada y el Estado de 150.000 millones de dólares, ¿no? O sea que no son conchas de ajo la cantidad de dinero que vamos a requerir para recuperar esta industria que la desbarataron. Claro. Mira, es verdad lo que tú dices, que la reconstrucción de Venezuela va a costar tiempo y esfuerzo y sacrificio. Pero yo creo, Eugenio, que el solo hecho de que haya un cambio bien profundo en la cúpula del gobierno, o sea, que es un gobierno serio, va a tener un impacto psicológico muy importante para los efectos de lo que tú llamas la paciencia, ¿ves? Porque va a abrir un poco el horizonte, ¿ves? Va a abrir el horizonte, hay esperanza. Tú sabes que la esperanza es el motor más grande que pueden tener las luchas de todo el mundo, ¿no? No sé qué opinas de eso. Estoy de acuerdo contigo y ahora entiendo por qué hablas de la paciencia. Pero el cambio va a tener un impacto psicológico. Sí, no, totalmente de acuerdo, Fernando. Yo lo he repetido por algunos amigos que me preguntan, dice, ¿cuánto crees tú que tardaremos en llegar a tener unas nuevas condiciones de país? Y no, 2 o 3 minutos, ¿no? A lo que uno sepa que el gobierno se fue, ya todo es diferente. Ya la pendiente de la curva, que ahorita sigue para abajo, cambia desde ese mismo momento. Sí, es totalmente... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio, y ve que esta no va a ser la última vez, porque estos tiempos son demasiado breves y contigo podemos hablar de petróleo, de teatro, de mil cosas. Bueno, muchas gracias y a todo el mundo que nos ha estado viendo y escuchando también les damos las gracias y nos despedimos hasta un nuevo programa que será muy pronto por nuestro canal Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Y no olvides de suscribirte al canal. Hasta luego.